Bienvenidos a todos a este segundo programa, segundo estudio de el libro de Jonás. No es un sermón, es un estudio en el cual Alex y yo, bienvenido Alex, vamos a proseguir con este libro, compartiendo ideas, compartiendo pensamientos para estimular precisamente que en aquellos que nos estén escuchando también se genere un deseo de aprender más, de investigar más, de dar a otros alicientes a las personas para estudiar este hermoso libro, el libro de Jonás. Y no solo eso, sino que las cosas que vayamos sacando y de la manera que igual la estamos hablando, tanto Alex como yo, que también nos anime a estudiar otros libros de este gran libro que es el canon bíblico. ¿Cómo estás, Alex? Todo bien, Oscar. Gracias una vez más por este estudio, por así decirlo. Pero que más bien es es un diálogo, una conversación y me encanta poder conversar contigo. Somos amigos, nos conocemos hace tiempo y me gusta hacer esto y con tantas personas que tenemos acá para poder charlar y compartir luego en el momento de las preguntas. Así es, así es. Tenemos un puñado de personas allí también escuchándonos en directo. Lo que pasa que las cámaras de ellos no van a ser activados hasta la segunda parte de esta charla, donde todos vamos a estar incluidos. Así que el chat está activado y tenemos a Mary también mirando por parte, a través del chat, preguntas que pueden estar surgiendo, comentarios, etcétera. Hoy vamos a comenzar leyendo nuevamente el capítulo 2 y retomando un poquitito con el capítulo 1 que dejamos hace 4 semanas atrás. Recordaros Ujú. que estos estudios de aquí hasta diciembre se realizarán el tercer sábado del mes, por lo tanto, el tercer capítulo será en noviembre y el cuarto capítulo será en diciembre. Para aquellos que nos están escuchando a través de YouTube, y evidentemente recomendaros que veáis la parte número 1 o el estudio número 1 para entrar en contexto. Muy bien, Alex. La vez pasada leí yo el capítulo 1. ¿Quieres tú leer el capítulo 2? ¿Cómo Dale, lo...? me toca a mí el 2. Te toca a ti, te toca a ti. Estaba pensando a comenzar desde el verso 17 del capítulo 1 para poner en contexto el 2. Mm, Entonces, voy a comenzar por el verso 17 del 1 y ahí sigo con todo el capítulo 2. Dice: Entre tanto, el Señor había puesto un gran pez que tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Entonces, desde el vientre del pez, Jonás oró al Señor su Dios. Dijo: En mi angustia invoqué al Señor, y él me oyó. Desde el seno del sepulcro clamé y oíste mi voz. Me echaste en lo profundo del mar. Me rodeó la corriente. Todas las ondas y las olas pasaron sobre mí. Entonces pensé: estoy rechazado por ti. Sin embargo, volveré a mirar tu santo templo. Las aguas me rodearon por completo. Me rodeó el abismo, y las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a la raíz de los montes. Para siempre la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Pero tú, Señor Dios mío, sacaste mi vida de la sepultura. Cuando mi vida desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a los ídolos ilusorios pierden la gracia que podrían alcanzar. Pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. mm. Interesante esta lectura, ¿no? Muy interesante. De hecho, de hecho, es como si fuera una poesía, Exacto. un salmo en Ujú. sí. Yo, De yo hecho, he te, escuchado que hay personas que lo llaman el Salmo de Jonás. ajá, ajá. Ujú. Igual para lanzar la primera piedra, no porque porque esté libre de pecado, sino precisamente, pero lanzar la primera piedra al lago para crear, ¿cómo se llama? El oleaje un poquitito, para Ajá. mover un poquitito las aguas. Comentar lo siguiente.
Cuando hablamos del reino de los asirios y Nínive y el profeta Jonás, etcétera, eso es donde la historia está, digamos, centrada en esa época. Ahora, si lo que queremos es determinar en qué época el libro de Jonás está escrito, ahí ya nos tenemos que acercar más a el reino griego, o cuando los griegos están en Palestina, cuando los griegos están ocupando esa área. ¿Qué significa? Que desde los asirios, ponle el año 700 antes de Cristo, a los griegos, estamos hablando de dando y quitando un poquitito 100 años para arriba, 100 años para abajo, podemos estar hablando entre 350 a 500 años de diferencia. Ujú. De 300 años a 500 años de diferencia. Entonces, si se escribe en el año 300 y se y el concepto o de donde surge la historia o donde la historia se sitúa en el tiempo de los asirios, en el año 700, o sea, hay como 400 años de diferencia. ¿Qué nos mueve? ¿Qué transporta? La historia desde el 700 al 300. Esos 400 años, ¿qué transporta la historia? Y la historia la transporta la tradición oral, verbalmente. Oralmente se están pasando la historia el uno al otro. Y de hecho, hay comentarios bíblicos en los cuales comentan que la raíz de la historia de Jonás es este salmo. O sea, porque el salmo es una canción. Y cuando estás en una Ujú. hoguera, es fácil generar una canción que te ayude a acordarte tanto de la Claro, letra como de ciertos conceptos. Entonces, sin todavía libro escrito, lo que se está pasando mayormente oralmente es una canción. En esa canción, imaginaros lo siguiente, tienes esa canción o este salmo en el que empieza en el versículo 2 y acaba en el versículo 9. Y ahora el niño pregunta, y abuelito, abuelito, ujú, ¿y esta canción de dónde viene? Ah, esta canción viene de Jonás, cuando Jonás iba de camino a Ninive. Dice, ah, sí. ¿Y por qué dice que estaba con las algas y por qué dice que estaba en las profundidades, etcétera? Porque se lo tragó un pez. Dice, ¿se lo tragó un pez, abuelito? Dice, sí, se lo tragó un pez. ¿Y luego qué pasó? Pues luego era porque el profeta no quería ir a Nínive. Ah, el profeta, o sea, lo que quiero transmitir aquí es el concepto de la tradición oral, cómo la tradición oral va dando forma a luego lo que tenemos algo escrito. Y esto luego va a claro, ser muy importante considerar a la hora de poder explicar ciertos detalles. Uno de ellos, evidentemente, bueno, hay muchos detalles, pero uno de ellos es, estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, estuvo dentro del pez todo este tiempo, estuvo vivo, etcétera, etcétera. Un montón de detalles que tenemos que entender el concepto de tradición oral a la hora de transmitir una historia. Acordaros que hay entre 350, entre 400, 500 años desde que la historia está, digamos, centrada en un momento en la historia hasta que está finalmente sellada, escrita en hebreo. claro. Y más bien me hace acuerdo, por ejemplo, hoy en día, ahora que estamos en el mes de octubre, y que, tú sabes, viene toda esta fecha de Halloween y todo esto, tú sabes que en todas las cadenas televisivas y en los cines también comienzan a estrenar películas de terror, películas de miedo, todas esas cosas. Entonces te encuentras, por ejemplo, una historia que se conoce mucho en los países latinos o habla hispana, la historia de La Llorona, por ejemplo. Ujú, La mujer esa que llora y que se lleva a los niños y todas esas cosas. Sacan una película basada en una historia o en una fábula o en algo que se inventó para meterle miedo a los niños, que quizás tenga algo de verdad, ¿me entiendes? ujú, Pero de esa historia sacan toda una película. Entonces la película la empieza a desarrollar de la manera que ellos entienden para dar una trama y darle diferentes cosas o ujú, enriquecerla. Lo mismo pasa con esto acá. Tenemos un ujú. salmo, que es el salmo de Jonás, y luego a raíz de ese salmo se empieza a crear toda la historia completa para darle contexto al salmo, de dónde salió el salmo y Claro, todas esas cosas. claro. Am, Ahora, me, me- me gustaría, sí, igual, Alex, porque esto nos va a dar luego pie
a explicar las palabras de Jesús Ujú. en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, etcétera. Me gustaría comentar de la manera en la cual yo explico eh, ciertas, podríamos decir, ciertos detalles en el canon bíblico en los cuales la lógica parecería que no encaja, o ciertos detalles en los cuales parecerían estar fuera de contexto, o fuera de contexto histórico, o fuera del contexto donde se encuentran. Y yo lo explico de esta manera. Imaginaros, aquellos que nos están escuchando, la historia que habéis escuchado alguna vez a mí se me contó con Pedrito, Pedrito el mentiroso. Pedrito el mentiroso era un pastor que era cuidador de ovejas, pero no cuidaba las suyas, cuidaba las ovejas o sea, era un asalariado. Y se aburría en los montes con las ovejas. Entonces una de estas se le ocurrió, era tan mentiroso, que una de estas se le ocurrió gritar lobo, lobo, lobo. Entonces bajó al pueblo gritando lobo, 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 y todos los del pueblo cogieron palos, cogieron azadas, cogieron palas y subieron al monte para proteger a las ovejas. Y cuando se dieron cuenta que todas las ovejas estaban comiendo, pastando tranquilamente, se empezaron a reír. Él se empezó a reír, Pedrito, el mentiroso, se empezó a reír. Y claro, la gente del pueblo pues no apreció mucho esa broma y se fue. Al poco tiempo, nuevamente hace la misma historia. Y todos hemos escuchado la historia de Pedrito el mentiroso. Y a la tercera vez que lo hace, o a la siguiente vez que lo hace, ya habiéndolo repetido un número de veces, ya el pueblo ya no quiere subir. Pero el problema es que ahora sí que venía un lobo, correcto, un lobo. Era una manada de lobos que venía, se estaba comiendo las ovejas, y entonces cuando Pedrito baja al pueblo y empieza a gritar lobo, 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 el pueblo ya no sube. Y entonces Pedrito el mentiroso perdió todas las ovejas. Esa historia la has escuchado de una u otra manera, ¿no, Alex? Ujú, exacto. Ok. Ujú. Ahora, para que la gente se dé cuenta por qué uso esta historia y cuál es el significado o de qué manera lo podemos usar a la hora de interpretar no solo Jonás, sino muchos libros de las Escrituras, es la manera o el propósito por el cual los libros en las Escrituras están escritos. No tienen un propósito histórico, no tienen un propósito científico, tienen un propósito de compartir una información con nosotros. Así que imaginaros con la historia de Pedrito el Mentiroso, que ahora hay dos chicos en el vecindario. Estás tú y tu vecino. Y empezáis a hablar de la historia de Pedrito el Mentiroso. Y yo voy contando la historia y digo, bueno, pues Pedrito. Y alguien me interrumpe y me dice, ¿cómo que Pedrito? Pero si no era Pedrito, era Jaimito. Dice, no, no, Jaimito es el de los chistes. No, no, es Pedrito. No, no, pues a mí mi padre me ha dicho que era Jaimito. Dice, bueno, pues igual tenía dos nombres. Igual era Jaime Pedro o Pedro Jaime. Vale. Si Y hay un tiramos para cubano, te va a adelante. decir que era Pepito. Claro, otro te va a decir que, claro, Pepito. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy y digo, va, tenía 100 ovejas. Y ahí me interrumpe otro y me dice, ¿cómo que 100 ovejas? A mí mi padre me dijo que tenía 60. No, tenía 100. No, tenía 60. Ahora, si os dais cuenta, los detalles ya empiezan a cambiar. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista histórico, decimos, ok, ¿eran 60 ovejas o eran 100 ovejas? Luego yo voy y digo, bueno, pues al tercer día, cuando lo hace al tercer día, y me dice otro, ¿cómo que al tercer día? Después de una semana, el tipo lo estuvo haciendo por toda una semana. Por toda una semana no, era tan mentiroso que lo llevaba haciendo más de un mes. Dice, no, pues a mí mi padre me ha dicho 3 días. Entonces, ahora los niños ahí en el colegio están discutiendo para ver si era matemáticamente 60 ovejas, 100 ovejas, 3 días, 30 días, etcétera. Pero todos esos detalles no tienen nada que ver con la historia. Ujú, exacto. De, de hecho, nuestros padres se dan cuenta que todos esos detalles no tienen nada que ver con la historia porque nos la cuentan. Da igual que se llame Pepito, da igual que se llame Juanito o que se llame Jaimito. Da igual que fueran 60 ovejas o 100 ovejas. Lo que se quiere con la historia es transmitir una idea, una información. Y esa es la mentalidad de los libros canónicos. Nos quieren transmitir una información.
Si te quedas encerrado en el detalle, pierdes el punto de lo que el libro, en este caso de Jonás, nos quiere decir, o el capítulo. Entonces yo lo De suelo hecho, explicar de esta manera. claro, de hecho este contexto que estás dando ahorita como introducción para empezar a tocar el capítulo 2 viene mucho para responder la pregunta que se nos quedó pendiente de la semana pasada, que no me acuerdo quién fue el que preguntó, que dijo, la pregunta fue, ¿podemos considerar el libro de Jonás un libro histórico o una parábola? Una parábola. Mi respuesta es ninguno de los dos, es ninguno de los dos. Eh, o los dos al mismo tiempo, quizás los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque una cosa que siempre repito últimamente, y quizás la gente ya se aburran de mí decirlo, o otros me odien por decirlo, pero yo pienso que el cristianismo como religión se ha adueñado de la Biblia, de hecho cargo de la Biblia y la ha hecho suya, como que Dios se la dejó para el cristianismo nada más. Y entonces todo lo que está escrito es con el cristianismo en mente. Y no es así, no es así. De hecho, la Biblia que nosotros conocemos, la Biblia cristiana, lo que se llama Biblia, está compuesto primeramente por la Biblia hebrea, que es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Esa es toda la Biblia hebrea. Y cuando tú miras la Biblia hebrea o tú vas dentro del canon hebreo, la división, en la manera en que ellos dividen los libros, son tres divisiones. La primera es la Torah, que son los primeros 5 libros, las leyes, las enseñanzas, todas esas cosas. La segunda es los profetas, que caería Jonás dentro del libro de los profetas. Y la otra subdivisión sería los escritos. Los escritos, ninguna de las tres dice lo historia, ¿entiendes? O libros históricos. Porque al hebreo, la mentalidad hebrea, o el Medio Oriente, podríamos decirlo, la mentalidad de ese tiempo, del Oriente Antiguo, no era dar datos históricos, sino que toda la escritura que ellos trataban de llevar, o todas las historias que ellos trataban de llevar, era con el propósito de transmitir una enseñanza que fuera trascendental, o que trascendiera de generación en generación, más que dar datos precisos, históricos. Entonces, cuando nosotros en el cristianismo vamos a la Biblia y comenzamos a extraerla como una fuente de historia verídica, ¿me entiendes? Nos quedamos con tremendo problema. En primer lugar, estamos descontextualizando la manera en que se escribió y la manera en que se entendió, que se quiso que fuera entendida. Esa es la primera. Y la segunda, que comenzamos a formar tremendos rollos porque nos quedan muchísimos huecos y tenemos que hacer malabares para poder sacar una interpretación de lo que estamos leyendo. Una de las cosas que ah, se me fue en la mente la idea, pero bueno, la idea es esta. O sea, el libro de Jonás no fue escrito con el hecho de dar una cuenta histórica, ¿me entiendes? Mm. Contar una historia con todos los detalles, pelos y señales que se dijo. Lo que te iba a decir, lo que iba a contar a la gente, si nosotros pudiéramos buscar un libro histórico dentro de la Biblia, pudiéramos decir las crónicas de los reyes, ¿me entiendes? Eso Mm. sería catalogado un libro histórico, porque habla los reyes de Israel, describe los reyes de Israel y de Judá, y entonces comienza la manera en que tú te das cuenta, lo que le dedica este libro de los reyes a cada rey es menos de un capítulo. A veces es un capítulo nada más, menos de una hoja, a veces en la Biblia. Porque los datos que dan son tan simples y tan sencillos como era hijo de fulano, murió en el año de tal rey, hizo lo bueno o hizo lo malo delante de Jehová. Punto. O sea, todo lo que ellos querían transmitir era si el rey que había reinado en ese periodo había hecho lo bueno o había hecho lo malo delante de Jehová. Porque si había hecho lo bueno, tenía la bendición de Jehová y todo el pueblo estuvo con la bendición de Dios. Pero si había hecho lo malo, tenía la maldición y todo el pueblo fue descarriado junto con el reinado de ese rey. ¿Me entiendes? Mm. Si nosotros vamos ahora en este tiempo y vemos las crónicas de Alejandro Magno, que fue un emperador, uno de los griegos, es completamente diferente. Te encuentras hojas y hojas y hojas y escrito y escrito y escrito sobre crónicas de Alejandro Magno, porque la mentalidad es completamente diferente. Es una mentalidad griega, que es la misma que tenemos nosotros. Todos nosotros estamos en el contexto del mundo actual, está en el contexto de la mentalidad griega y no de la mentalidad hebrea, o la mentalidad del Oriente Antiguo. ¿Entiendes? Entonces, todo Mm. lo que nosotros vemos, historia, puntos, datos históricos, 3 días, 3 noches, 3 días, 24 horas cada día, dentro de un gran pez, se lo tragó una ballena, un gran pez tiene que ser una ballena, empezamos a decir que fue una ballena, ¿me entiendes? Cosas así, porque lo tomamos todo literal, cuando la manera en que lo está expresando el autor es para dar una enseñanza más que dar literalidad en lo que está diciendo. Claro.
Fíjate que incluso con Crónicas, el libro más con los judíos o con la mentalidad judía en mente como audiencia en el Nuevo Testamento de los Evangelios, decimos que es Mateo. Mateo es el libro en el cual el autor tiene a la mente judía o por lo menos a convencer al judío. ¿Por qué? Porque Mateo empieza con la genealogía para demostrar que Jesús viene de la línea de David. O sea, eso al gentil no le importa, ni le va ni le viene. Pero al judío sí. Entonces, Ujú, Mateo tiene que demostrar que Jesús viene de la línea de David. Y empieza a mostrar de Abraham a David, de David al exilio y del exilio a Jesús. Y dice, de Abraham a David, 14 generaciones. De David al exilio, 14 generaciones. Y del exilio a Jesús, 14 generaciones. Que es la mitad de 7, entonces tienes 7, 7, 7, 7, 7, 7. Que es todo simbología judía a nivel de un valor interpretativo. ¿Sabes cuál es el problema? Que luego vas al libro de Crónicas y en las genealogías faltan nombres, faltan un montón de ujú, nombres. ¿Por qué? Porque no importa que falten nombres. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista académico secular, van a ir a la Biblia y van a decir, la Biblia tiene errores. claro. ¿Por qué? Porque hay una lista que está en un libro y luego en el otro libro están tratando de dar validez a esa lista y sin embargo le faltan un montón de nombres. Y encima nos dice, hay 7 y hay 7 y hay 7. ¿Cómo que hay 7? Si hay 33 aquí y hay 30 y... Porque ese no es el punto. Ujú, El punto no es si eran 7 o eran 14, porque lo que quieren transmitir es una información. Un ejemplo muy, muy claro, y de estos hay en la Biblia por todos los lados. En la historia relatada del exilio del pueblo judío, hay una expresión, y voy a enfatizar eso, hay una expresión que dice, y sus sandalias nunca se desgastaron. ajá, Te suena esa expresión? sí, sí, claro. Ok. En su literalidad significa que por 40 años en el desierto, la suela de los zapatos, que yo tengo que... yo trabajo en el hospital 3 días a la semana. 3 días a la semana corriendo por los pasillos del hospital, cada 6 meses tengo que cambiar zapatos. Cada 6 meses. Y sin embargo, estos por 40 años, caminando por el desierto con piedras, con polvo, con todo esto, No, no, tierra caliente, tierra tierra caliente. caliente, tierra caliente, no tuvieron que cambiar ninguno porque en la literalidad de la expresión dice que el señor que nunca tuvieron que cambiar sus sandalias. Sus sandalias nunca, la suela de sus sandalias nunca se desgastaron. Es que eso no es literal. ¿Cómo que no es literal? Si lo pone claramente. No, es una expresión. Es una expresión dentro de la mente judía y dentro del idioma de la época en la cual fue escrito judío. Es una manera de decir y todas sus necesidades fueron suplidas. Claro, claro. Pero en lugar de decir todas sus necesidades fueron suplidas, usan un modismo. Y en ese modismo dicen, y, y las sandalias no se gastaron. Pero nosotros hacemos lo mismo. ¿De dónde has venido hoy? Uf, fui a comprar, me mandaron para comprar una parte, una computadora. Uf, fui donde el demonio, donde el diablo perdió el poncho. Ajá, Literal, literal, oye. Donde, y encima decimos eso. Es claro, literal. Pero aunque nos digan que es literal, todos sabemos que es literal en qué. En que fue muy lejos, tuve que ir muy lejos. exacto. Eso es lo literal. Lo que el Ujú, modismo quiere decir es literal, no de la manera en la cual el modismo lo dice. Porque nadie ha ido donde el diablo perdió el poncho, por muy lejos que fuera, literal, pero sí literal en el sentido de que fue lejos. ujú. Otra Y cosa Jonás tiene uno que muy bueno, quizás lo además. vamos a ver, que va a dar lugar para hablar de la parte del capítulo 2 en el Éxodo, la historia del Éxodo.
nos encontramos con un momento en que Israel quería entrar a Canaán. Mandan a 2 espías y los 2 espías llegan aterrados de miedo porque era una tierra de gigantes. Entonces venían con un racimo de uva que no podían cargarlo, eran unas uvas monstruosas, pues, más grandes que una calabaza, cosas así inmensas, ¿no? Entonces después te encuentras que pasan no sé cuántos años, una generación completa, y después uno de los mismos espías entra y toma Canaán, ¿entiendes? Entonces, Mm, ¿de dónde estuvieron los gigantes que él vio? ¿Dónde quedaron? claro, ¿Por claro, qué no aparecieron los gigantes cuando entraron a invadir Jericó? claro, ¿Cómo esos gigantes no empezaron a aplastar gente, ¿me entiendes? Y a destruir a los israelitas. claro. Si tú empiezas a tomar ese tipo de cosas literales dentro de la Biblia, te quedas con tremendo caos, tremendo problema. Simplemente que estamos acostumbrados a escucharlo siempre de una manera que nos hace omitir el hacernos preguntas y el cuestionarnos cosas de por qué fueron dichas y cuál fue la intención por la cual se dijeron. ¿Me Ujú. entiendes? Y simplemente eso. Pero bueno, vamos a entrar a La, la la, parte la, del la, capítulo la 12. manera en la cual estamos condicionados a ello es, o se nos ha condicionado a ello, es palabra de Dios, palabra del Señor. Y si dice Exacto, que exacto. las sandalias no se gastaron, si dice que había gigantes, si los espías vieron gigantes, pues vieron gigantes. Sí, lo que pasa es que en 40 años pues se cogieron. No. Lo que sea, Sí. pero fue Y las así porque uvas la Biblia de lo dice. calabaza se achicaron entonces. De Efectivamente. tamaños de calabaza se achicaron las uvas. Efectivamente. Y claro, aquí en Jonás hay un montón de modismos y hay uno muy interesante. Exactamente, exactamente. Ahí vamos a entrar entonces en capítulo 2. Una de las cosas que, por eso quise leer a partir del capítulo 17, porque se toca la frase bien famosa que luego repite Jesús, Ujú. de los 3 días y 3 noches, que lo estuvimos hablando en el primer estudio, la primera charla, de que Jesús dice que la señal que recibirá el pueblo será la señal de Jonás. Y entonces dice 3 días y 3 noches. Bueno, en el cristianismo, todos sabemos, o sea, no es un secreto para nadie, de que esta expresión de 3 días y 3 noches, como una profecía del tiempo en que Jesús iba a estar muerto y luego iba a resucitar, ha sido un caso de estudio por años, de años, y todavía no se han llegado a poner de acuerdo. Mm. O sea, tu denominación específica puede decir, esta es la manera en que se interpreta, y morir diciendo que esa es la manera que se interpreta, pero esa es la conclusión que ellos llegaron, en la que ellos les satisfizo, y con esa se quisieron quedar. Pero hay otras denominaciones u otro tipo de teólogos que empiezan a interpretar eso de otra manera y tu manera no le da la cuenta. ¿Me entiendes? Entonces, hay diferentes maneras en que el cristianismo ha tratado de darle solución a esa expresión, de como si fuera una profecía del tiempo exacto en que Cristo tenía que estar muerto o enterrado para luego resucitar. Y se tienen que hacer malabares, como estábamos diciendo ahorita. Se tiene que empezar a decir, no porque un día completo, la mitad de un día es considerado un día completo, y que entonces pasó esto y que pasó lo otro, o que no murió el viernes, murió el miércoles, y que entonces el miércoles era considerado un Shabbat, y diferentes cosas. Tenemos que estar buscando manera de justificar nuestra creencia, ¿me entiendes? Para decir que fue una profecía de días o de tiempo, lo Tenemos que que están usar hablando. la matemática para interpretar una expresión que no tenía nada que ver con las matemáticas. Ujú, exactamente. Entonces, yo siempre me quedé con eso en la mente, nunca le hice mucho caso, realmente nunca me puse a investigar de por qué tenía, cuántos días murió Jesús o cuántos días estuvo enterrado, ni nada. Cada vez que me hacía la pregunta, yo simplemente la esquivaba, porque a mí no me daba respuesta. Yo no estaba satisfecho con ella, por lo tanto, yo no iba a tomar una posición con respecto a ella. Hace poco, precisamente esta semana pasada, ah, me puse a estudiar un poco más acerca de esta expresión y me encontré varias cosas que me llamaron mucho la atención, y una de ellas es que en varios registros de literatura del Oriente Antiguo se encuentra esta misma expresión de 3 días y 3 noches, pero se usa no como una expresión literal que te va a decir los días o de tiempo, no se usa como una expresión de tiempo, sino que se usa en el contexto de, es el tiempo, 3 días y 3 noches, es el tiempo donde el alma viaja al Seol y regresa, o algo así. Es para describir la trayectoria a la muerte, por así decirlo. De hecho, en el Oriente Antiguo se tenía la creencia de que a un cuerpo después de 3 días no había quien lo levantara, solamente una divinidad podía levantarlo. Mientras estuviera en el marco de 3 días, podía levantarse el cuerpo y todavía vivir. O sea, no se consideraba muerto.
Ya después de 3 días era que se consideraba muerto. Por eso también los velorios, cuando tú ves los velorios en el tiempo bíblico, duraban semanas, una semana, el velorio. Porque había que darse cuenta de que que el cuerpo estaba muerto, muerto, muerto para enterrarlo. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, luego también te encuentras en Juan, cuando habla, que te acuerdas de la historia de Lázaro, que específicamente Juan dice el número. Han pasado 4 días desde que Lázaro murió. ¿Por qué? Porque la intención que quiere decir Juan es que está muerto, muerto. O sea, Claro, no hay quien lo levante. claro. La única manera de que se levante Lázaro de la tumba es por la intervención de un Dios, que era la creencia. Entonces ahora viene Jesús, lo levanta y ¿qué es lo que queda demostrado? Que Jesús es Dios. Esa era la intención del autor al expresar todo eso. Mm. Mostrar de que Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, todas estas cosas ahora hacen sentido y ahora puedes entender cuando la Biblia te habla en Jonás, tanto en Jonás como cuando Jesús te habla de la señal de Jonás, de 3 días y 3 noches, no se está refiriendo a tiempo. O sea, tú puedes creer que es tiempo, cualquiera lo puede creer, está bien. Si lo quieres creer y te sientes cómodo en eso, adelante, créelo. ¿Me entiendes? Pero en el momento y en el contexto en que fue escrito, dentro de los contextos de los escritos de esa época, eso no significaba un periodo de tiempo, significaba otra cosa. De hecho, si nosotros cuando leemos el capítulo 2 constantemente vemos referencias al Seol, constantemente. Tú lees el capítulo 2, pero yo no voy a decir que Jonás no se lo tragó una ballena. Si tú quieres creer que Jonás se lo tragó un gran pez, créelo, está bien, perfecto. Yo no tengo problema con que lo creas. Para mí, no tiene nada que ver con el pez. El pez no es el punto. Claro. O sea, un pez literal físico que se tragó a Jonás y lo tuvo en el vientre no es la idea del autor. Es otro contexto. Pero si tú quieres creerlo, está bien. Ahora, cuando tú lees el capítulo 2, la narrativa o todo el salmo, toda esta canción, no describe a una persona que está dentro del vientre de un pez. Cuando él describe, tú no te encuentras que Jonás dice, y sentía que los dientes me pinchaban, o cuando pasaba por la garganta me sentía exprimido, o me apretaba, o la peste a pescado que había en el estómago por 3 días. No, o sea, Jonás no describe una experiencia de adentro del vientre de un pez. Cuando tú describes la experiencia de Jonás, es la experiencia de una persona que llegó hasta la profundidad del mar. Ujú. Porque si tú estás dentro de un vientre de un pez, las olas no te pasan por encima, no te rodean las aguas, tampoco te enredan las algas, no llegas a lo profundo al corazón del mar. O sea, la experiencia que está contando acá no es de adentro de un pez, es de realmente una persona que llega a la profundidad del agua. Ujú. Y para ellos, E ese era el incluso, Seol. claro, efectivamente, y por encima de una experiencia en las profundidades de las aguas, espiritualmente hablando, como un mensaje espiritual que quieren transmitir, es el Seol, es la Ujú, muerte. Mm. claro. Fíjate, Alex, que eh, en la época, en la época bíblica, el pensamiento, las emociones, eh, la comunicación entre Dios y el hombre, etcétera, todo se hace a través del corazón, no a través de la mente. Hay muy poquitas referencias a través de la mente. Incluso la mente, ¿dónde está localizada? Está localizada aquí, en el corazón. Fíjate que los egipcios, cuando momificaban a sus muertos, para el más allá, quitaban los órganos que no iban a necesitar allá. Entonces, pero momificaban el cuerpo porque el cuerpo lo iban a necesitar, por lo tanto, lo momificaban. Y una de las cosas que quitaban era el cerebro. Como decía, ¿esto qué es? No tengo idea, pero seguro que allá no se necesita. Y quitaban el cerebro. La circulación sanguínea de cómo el corazón tiene más un funcionamiento de una motobomba que de un pensamiento, como puede tener, y sabemos que la persona puede perder la vista, puede perder la razón, etcétera, etcétera. Cuando decimos que una persona tiene Alzheimer, no decimos que el problema lo tiene en el corazón, decimos que el problema lo tiene en la cabeza. Y sin embargo, bíblicamente hablando, los sentimientos, las emociones, todas, y todavía seguimos con esas expresiones. Te amo de todo corazón. Son Ujú, expresiones que estamos usando, pero físicamente no es así. Nosotros amamos, exacto. te amo con toda mi cabeza.
Lo que pasa es que si Ajá. decimos te amo con toda mi cabeza, estamos diciendo que no tenemos emoción, que todos somos, que es muy, Y no muy suena matemático. romántico, No no eres suena romántico. romántico, pero en realidad el corazón emocional está en la cabeza, no en el corazón. Claro, y de hecho, la expresión de corazón viene de la cultura griega, o sea, más moderna, porque Claro, para, si tú ves en la escritura hebrea, ellos no se refieren al corazón como este órgano, el claro. corazón de ellos está en el vientre, En el vientre, en el ¿me hígado, en las entiendes? tripas. Ahí está las emociones, ahí están todas las cosas suceden en el vientre. De hecho, Efectivamente. muchas de las veces que la Biblia traduce corazón, realmente no dice corazón, dice esta expresión del vientre, ¿me Las entiendes? vientres, las tripas. Ajá, Efectivamente. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de contexto histórico, se, se te están muriendo personas a menudo y hay diferentes muertes y muertes. O sea, no sé cuántos de aquellos que nos están escuchando han tenido la experiencia de que una persona se ha desmayado y hay que tomarle el pulso. Hay que saber dónde tomarle el pulso primero y hay que arrimarse bien, porque la presión arterial es tan baja, le ha dado una bajada de tensión o le ha dado una bajada de azúcar, etcétera, se ha desmayado y en ese desmayo, por eso había que poner un espejo, antes se ponía un espejo para ver si había vapor, porque no le podían ni siquiera escuchar y no le veías, tú, con la ropa, etcétera, tampoco le veías los pulmones o el estómago hincharse, etcétera. Entonces, claro, no puedes decir, mire, está muerto, venga, a la tumba. No, espera, espera. ¿Cómo que la tumba? Que igual tiene una condición en particular. De hecho, en Estados Unidos, cuando llegaban los muertos de Vietnam, los ponían en cajas. En Vietnam, los ponían en cajas, los ponían en un avión y los llevaban a allá. Y claro, en esas cajas, la familia no quería enterrarlos con esas cajas. Entonces había que usar nuevos ataúdes. Un ataúd ujú, más moderno, más bonito, etcétera, para el funeral. Entonces, al abrir la caja, muchas de esas cajas tenían estaban arañadas por dentro. Porque el mismo shock de las heridas había prácticamente por horas e incluso un día, suficiente como para que los médicos, etcétera, de esa época, con todo el estrés que tenían en Vietnam, estamos hablando del 1960, los decían, este está muerto, y los metían en cajas. Y luego, en pleno vuelo, despertaban dentro de la caja. Porque resulta que había ujú. un proceso de shock, había un proceso de baja presión, había diferentes procesos. Entonces, si nosotros todavía, a día de hoy, existen momentos en los cuales una persona en un hospital conectado a las máquinas todavía es puesto en una morgue y de repente no, se dan en casos grandes, en ciudades grandes en las cuales recogen a un vagabundo de la calle de Nueva York, lo llevan, ahora está muerto, boom, lo ponen en la morgue y 2 días más tarde le da el susto de su vida a un trabajador en la morgue porque el vagabundo se ha levantado. Eso todavía ocurre. Entonces, imagínate en la época de Jesús. Por eso tenían que garantizar que estaba, como decías, muerto, muerto. ¿Está muerto? Sí. Pero vamos a esperar 3 días y 3 noches. Y de ahí viene el modismo de 3 días y 3 noches. O sea, muerto, Claro. muerto. Llegó al Seol. Jesús llegó al centro de la tierra. Estaba muerto, muerto. Y Es esa por es la eso expresión. que de las resurrecciones que Jesús hizo en los evangelios, la más significativa es la de Lázaro. Claro, Y por eso es que te encuentras que los fariseos querían deshacerse también de Lázaro una vez que estaba vivo, porque era una evidencia. O claro, sea, nadie quería deshacerse de la niña que cuando venía en el sepulcro, él la levantó. ¿Entiendes? claro, Nadie quería deshacerse porque no habían pasado 4 días. claro. ¿Me entiendes? Y, y Lázaro estando en el cuarto día significa que ha pasado 3 días y 3 noches. Exacto, exacto. Entonces, en Literales. realidad, claro, Lázaro con 4 días es lo mismo que Jesús 3 días y 3 noches. Ujú. Porque rompe, digamos, es decir, no, estaba muerto, muerto. Estaba muerto, muerto. Exacto. Ahora, hay una cosa que no sé si te diste cuenta, pero otra de las cosas que también nos influyen para no entender mucho el mensaje que nos quiere transmitir el autor cuando escribe el capítulo 2 es que en las versiones tanto en español como en inglés
se cambian muchas palabras, porque para nosotros Seol no tiene mucho significado, ¿me Mm, entiendes? Para ellos sí tenía un significado, porque ellos veían el Seol como el lugar de los muertos, y no era precisamente la tumba, eran palabras completamente diferentes. Tumba, sepulcro, Seol, eran tres palabras diferentes, mm. ¿me entiendes? Entonces, por lo menos en la versión mía, la versión que yo leí es la Reina Valera del 2000. Y en el verso 2 dice, en mi angustia invoqué al Señor y él me oyó desde el seno del sepulcro, clamé. Esa palabra no es sepulcro, Es Seol. la palabra literal es Seol, Sheol en Sí, hebreo, ¿me entiendes? sí. Entonces, muchas otras, cuando yo estaba aquí, cuando estabas hablando, me llamó la curiosidad y abrí acá en esta aplicación de la Biblia, Bible Getaway. Y ¿cómo se llama esto? No, no te encuentras. La mayoría de las versiones modernas dicen sepulcro, dicen profundidad del sepulcro, dicen dominio de la muerte, lugar de los muertos, pero son muy pocas las que te pronuncian y lo traducen literalmente como Seol, Mm, ¿me entiendes? mm. Entonces, eso te quita el entender de que todo lo que está describiendo acá el autor tiene que ver con el Seol, no tiene Ah. que ver ni con el vientre de un pez, ni tan siquiera con la profundidad del agua, como realmente se describe la narración, porque para ellos en esa profundidad, en el corazón del océano o el corazón del mar, es donde estaba el Seol. Mm. Por eso es que él usa la expresión esa en el capítulo, en el verso 6 dice, descendía a la raíz de los montes, porque es en la raíz de los montes, o sea, en la profundidad del mar, en el corazón del mar, la misma raíz de los montes donde estaba el Seol, Y para de, ellos, ¿me entienden? En su mentalidad. y de hecho, lo que es la canción es desde el versículo 2 al versículo 9. Exacto, el 10 es E- una... esa es la canción. Y en Ajá. la canción no aparece un pez. Exacto, no parece un pez. De hecho, en esos 400 años que comentábamos, desde donde la historia está localizada con el tiempo de los asirios a cuando esta historia está impresa, escrita en hebreo, esos 400 años, esta canción, como canción en sí, se podría haber um, cantado en un momento de angustia, sin que una persona tuviera un momento de angustia. Una persona ha enterrado a su hijo, una persona que le ha dejado el amor, su amor. Estaba enamorado de una chica y esa chica lo dejó por otro. Una persona deprimida, una persona que estaba teniendo una experiencia en particular, sin necesidad de que hubiera ni siquiera mar alrededor, pero definitivamente sin necesidad de que hubiera pez alrededor. Me gustaría simplemente apuntar también una cosita para digamos, confirmar en la aclaración que llevamos haciendo al respecto de que el libro de Jonás lo que quiere es transmitirnos una información, ¿ok? Y ya veremos especialmente en el capítulo 3 y el capítulo 4 cuál es la información central de esos capítulos. Y aquí en el capítulo 2 del Sheol. Pero con lo que comentaba en un principio de la historia de Pedrito el Mentiroso, da igual que fuera Pedrito, que fuera Luis o que fuera Aníbal. Algo da el origen de la historia. O sea, hay Ujú, aspectos, si fuera un niño de 14 años o fuera un hombre de 35, hay aspectos que nos dan la historia. Luego los detalles pueden cambiar. La historia, el mensaje de la historia sigue siendo el mismo, o el énfasis sigue siendo el mismo, pero originalmente, pues igual no era ni siquiera pastor, igual era pescador, o igual da igual, algo da origen a la historia. O sea, aquí algo da origen al libro de Jonás. ujú. Algo da origen al libro de Jonás. Eh, También igual hasta en muchos casos, como por ejemplo vemos en muchos otros caracteres o protagonistas bíblicos canónicos, cuando vemos referencias arqueológicas a ciertos lugares o a ciertas personas donde encuentras historias de ellos en el canon bíblico del Antiguo Testamento, te das cuenta que la arqueología no lo llama así, lo llama de otra palabra, con otra palabra, con otro nombre. Y la arqueología dice, no, esta es lo que en la Biblia lo llama
esto. O esta persona es, en la Biblia le llaman esto. De hecho, lo vemos en Crónicas. Comparas Crónicas con Reyes. Hay reyes que en uno de los libros se llama de una manera y en otro de los libros se llama de otra manera. Ujú. Porque da igual que sea Pedrito o Jaimito. Es que incluso el nombre de Jonás, tampoco nos tenemos ni siquiera que agarrar al nombre de Jonás, simplemente como que Como un tiene que ser ancla. Jonás y no Joní, por ejemplo, o Jon. Tampoco ni siquiera eso. Lo que sabemos es que algo da origen a la historia y la Ujú. historia es el método de transmisión de un concepto. En este caso, en el capítulo 2, del concepto del Seol. Porque si no, es que encima tenemos un problema. Porque, o sea, muchos tendrían un problema, porque está en el Sheol, está en la muerte y sin embargo todavía puede clamar. Exacto, exacto. Todavía está clamando, está consciente. Estando en las profundidades, está consciente de las profundidades. Estando en el Sheol, está consciente del Sheol. Y dice además en una de ellas, en uno de los versículos, que no está ahí ni siquiera 3 días y 3 noches. En la canción en sí, sí, el versículo anterior del capítulo 1 nos dice 3 días y 3 noches. Exacto. Pero Pero la la canción nos canción dice no que estuvo ahí dice, por siempre. ajá, exacto. Y no hay evidencia de que pasaron realmente 3 días y 3 noches, Claro, porque no es la importancia, no es el sentido del autor. El claro, sentido del autor no es describir días literales, sino una claro, experiencia, una claro. experiencia. Eso es lo que quería escribir el autor. Para eso era el origen de la expresión 3 días y 3 noches, que me gustaría más adelante tocarle un poco sobre lo de Jesús. Pero quería decir algo sobre esto de acá de Jonás. La idea central de todo el libro de Jonás, o si vamos a mirarle a Jonás, el libro de Jonás dentro de todo el contexto del Antiguo Testamento, o de todos sus profetas contemporáneos, o de todo el marco de los profetas, podemos llamar a Jonás como, el libro de Jonás como la mosca dentro de la leche. O sea, imagínate el Antiguo Testamento como la taza de leche, bien blanquita así, y de repente Jonás es uno de esos autores, uno de esos profetas, que son pocos, pero caen como una mosca dentro de la leche y tú inmediatamente la ves. O sea, no hay manera de perderla. Ver una mosca en la leche llama la atención. Y eso es lo que hace Jonás. O sea, Jonás pone una pauta completamente discordante dentro de todo el concepto de los profetas, porque todos los profetas, en primer lugar, todos los profetas profetizaban solamente para Israel. Ningún Ujú, profeta iba a los gentiles a profetizarles. Jonás es el primero que hace eso, por lo menos según lo que describe el autor. ujú, Jonás va a profetizarle a los gentiles. Jonás se preocupa por salvar a los gentiles. Bueno, el Dios de Jonás se preocupa por salvar a los gentiles, mm, no por salvar a Israel o por salvar a Judá. ¿Me entienden? mm, Ahora, lo otro que hace Jonás es que sale del marco de nacionalismo judío, ¿me entiendes? Ese nacionalismo, ese egocentrismo de que somos nosotros los únicos que pertenecemos al clan de Dios, al pueblo escogido de Dios. Nosotros somos los únicos que tenemos la salvación de Dios, somos los únicos que tenemos los oráculos de Dios, somos los únicos que podemos transmitir las enseñanzas de Dios, somos los únicos que merecemos el perdón, la gracia de Dios, todos los atributos de Dios, somos los merecedores. Los demás no, porque mm, ellos son gentiles. ¿Me entiendes? Nosotros mm, somos los únicos. Y Jonás hace esa mosca en la leche porque te saca ese nacionalismo o judío o hebreo para llevarle entonces que los gentiles también eran importantes para Dios. Y no solo los gentiles, sino hasta los animales. Eso lo vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos. O sea, Dios hace un énfasis hasta en los animales que habían en la ciudad de Nínive. O sea, Dios dice, no me interesaba solo salvar a tantas personas que estaban en la ciudad, sino a tantos animales que vivían en la ciudad. O sea, es la primera vez que te encuentras eso. En el Antiguo Testamento lo único que te encuentras es matanza de animales. Es sacrificio de animales, mata animales por docenas, por cientos, por 200. Para, mientras más animales, más satisfaces a Dios. Y aquí te encuentras que Dios dice, yo no quiero matar animales, no, yo quiero salvar animales. ¿Me entiendes? mm, Entonces, este libro es una mosca dentro de la leche en cuanto a todo lo que es el marco de la Biblia hebrea o la literatura o todos los conceptos de los profetas en aquel tiempo. Y eso es lo que trata de transmitir el autor de Jonás. Y no solo eso, especialmente en este capítulo 2 te encuentras la lucha de un Dios que quiere salvar a los gentiles
porque ama a los gentiles y porque cree que los gentiles son merecedores tanto como los hebreos, o como los hebreos sí, pero el profeta todavía cuando clama, fíjate, esta parte es interesantísima, la última parte, él empieza a describir su clamor a Dios, que ahí escuchaste mi oración, papá, 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 y de repente le sale el hebreo, le sale el Sí, nacionalista, porque sí. dice en el verso 7, y cuando mi vida desfallecía, me acordé del Señor y me llegó a esta actividad y dice el 8, los que siguen a los ídolos ilusorios. ¿De quién estaba hablando? De los De gentiles, pues, aquellos. de los otros, Sí, de los que no son hebreos, de los que no son sí, israelíes, ¿me sí. entiendes? De los que no son pueblo de Dios. Dicen, los que siguen a los ídolos ilusorios pierden la gracia que podrían alcanzar. Claro. Pero yo, dice él, con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Aquí Jonás estaba echando por tierra la gracia de Dios. En el Claro. verso anterior dice que los gentiles no merecen la gracia porque adoran a ídolos ilusorios, pero aquí él, que adora al Dios verdadero, no tampoco disfruta la gracia, sino que para ganarse la gracia tiene que ofrecer sacrificio y hacer Efectivamente. promesa, porque él dice, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que te prometí. La salvación viene del Señor. Sí, claro, la salvación viene del Señor, pero yo tengo que pagársela. Él me salvó del Seol. Él me sacó. La salvación es de Él, pero yo tengo que pagarle. Él me salvó, ahora yo tengo que pagarle lo que le prometí. ¿Y lo que le prometí qué cosa era? Ir a predicar la Nínive. Claro. Ese es mi sacrificio, ese es mi cruz que tengo que cargar y tengo que pagársela. Por eso que en lo que acabas de comentar, si bien la Biblia no se, está mal tomarla como un libro histórico, está mal tomarlo como un libro de ciencia, como un libro sociológico, con aspectos sociológicos, es tremendo. Porque Mm, aquí precisamente ves ese proceso de estar eh, muerto, podríamos decir, porque ya hemos establecido que la expresión, el modismo, 3 días y 3 noches significa que estuvo muerto, que esa expresión de que estuvo en el Sheol, um, o sea, es de estar muerto, de encontrar la gracia de Dios en el Sheol, pero luego, cuando lo estudias desde el punto de vista sociológico, como si tú fueras una persona que lo estudia desde el sociológico, de estudiar el comportamiento humano, dices, fíjate cómo ves, y como dices tú, le salió el judío. El problema es cuando no lo vemos, no vemos que le acaba de salir el judío aquí, que está trabajando por la gracia y negando la gracia a otros, cuando no vemos y lo vemos todo como en el mismo contexto y no somos capaces de leerlo desde un punto de vista sociológico, sino desde un punto de vista literal, divino, etcétera, etcétera, entonces ahí ya tenemos el versículo que nos interesa. ujú, Ya tenemos el versículo que nos interesa y se nos olvida que en un estudio sociológico tenemos que ver que Jonás todavía es el mismo Jonás que 2 capítulos más tarde todavía está exacto. ahí sentado con sus palomitas de maíz viendo a ver cuándo llega el fuego y es reprendido por ello. Es reprendido por ello porque, pero ahora encima todavía estás esperando aquí a ver cuándo se queman o se enoja porque el sol le está pegando en la calva. Entonces, como libro sociológico, de ver la evolución sociológica humana, cómo el humano se comporta en privado, cómo el humano se comporta cuando está en privado, pero sabe que aquello que dice en privado va a salir público. O sea, no es lo Ujú, mismo, o sea, porque esta canción está escrita en privado, pero va a salir públicamente, se va a compartir públicamente. Entonces, hay que soltar aquí algo para el grupo nacionalista, los sionistas hay que soltar aquí algo, hay que tal, para los conservadores hay que soltar aquí algo, para los liberales hay que soltarles algo, hay que alimentar a todos. Entonces, como esta canción se va a hacer pública, entonces, cuando lo miras desde el punto de vista sociológico, es tremendo y lo ves en la manera en la cual los discursos están escritos en libros de crónicas, como los discursos están escritos en libro de jueces, etcétera, etcétera. Ves el nacionalismo. Cuando tú identificas el nacionalismo, por ejemplo, en los otros libros, lo que estás
el hecho de que estás identificando el nacionalismo, estás viendo el, el libro o los libros desde un punto de vista sociológico. Cómo se está interaccionando el ser humano en ese contexto histórico con Dios y qué tipo de Dios está en la mente de esas personas que están ellos describiendo. Porque si no llegamos a ese punto, entonces estamos nosotros adoptando un Dios defectuoso que esas personas tienen, como si fuera el Dios real. Por eso es importante, Claro. si no bien históricamente, porque no son libros históricos y no científicamente, porque no son libros científicos, pero a nivel sociológico y para conocer al ser humano y qué lecciones nos están transmitiendo, cuál es la lección principal que estos libros nos están transmitiendo, eso es precisamente el meollo de la cuestión. ¿Qué nos está transmitiendo aquí? Aquí es algo muy interesante. ¿En qué momento, en esta cronología, Alex, en qué momento Jonás se arrepiente? Podríamos decirlo así. O cambia de pensamiento. Vamos a decir, arrepentir de una manera muy básica en este contexto sería, está yendo a Tarsus, bueno, ahora de cierto punto en adelante va a ir al otro camino, va a ir a Nínive. Eso no lo está haciendo antes del Seol. Claro, y es que si te pones a mirar, o sea, tomar, y eso nos pasa en el cristianismo, Uh la -huh. manera en que el cristianismo generalmente entiende el arrepentimiento es al estilo del libro de Jonás, Claro, ¿entiendes? Es un arrepentimiento de acciones, no un cambio de mente, claro. ¿entiendes? Aquí en este Jonás no hubo absolutamente ningún cambio de mente Uh con -huh. respecto a Nínive. Solo Antes del de Seol, dirección física, pero no. exacto, Uh -huh. antes del Seol, él odiaba a los ninivitas y no quería la salvación de los ninivitas. Después del Seol, seguía odiando a los ninivitas y no quería la salvación Claro, de los ninivitas. O sea, no hubo claro, ningún tipo de cambio en su mente, claro, ¿entiendes? Ni tan siquiera en su perspectiva o en su manera de percibir a Dios. claro. Porque aún todavía él después, saliendo del Seol, o sea, lo que le da la salvación del Seol, por así decirlo, es que yo te voy a cumplir la promesa, lo que te dije que iba a hacer. O sea, yo prometí ser tu profeta y dejé de serlo cuando corrí para Tarso. Ahora voy a cumplir mi promesa de seguir siendo tu profeta y voy a ir a Nínive. ¿Me entiendes? Claro, Entonces tú claro. me vas a salvar por eso, yo te tengo que pagar porque yo realmente di mi palabra contigo, que iba a ser tu profeta. ¿Me entiendes? Pero ese fue el único cambio. Ahora, mientras estabas hablando, me vino a la mente ver esto como una especie de, o como una ilustración, por así decirlo, o una parábola del bautismo. En el cristianismo nosotros vemos el bautismo como entras a las aguas, mueres al viejo hombre y cuando naces de las aguas resucitas a una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿me entiendes? Uh Esa es -huh. nuestra ideología o de ver el bautismo, o como debería ser, por así Uh -huh. decirlo, ¿no? Uh De -huh. manera simbólica. Ahora, ponte a mirar la historia de Jonás. Jonás antes del bautismo, ¿entiendes? Era una persona centrada en sí mismo, que lo único que le importaba era su pueblo, sus intereses, pasa por el bautismo, se sumerge en las aguas, muere, tiene la experiencia cercana a la muerte, nace una nueva vida o le da una oportunidad nueva de vida y sigue con la misma persona, ¿me entiendes? Sigue Claro, siendo exactamente la misma persona, pero simplemente, ok, yo me equivoqué, yo debía hacer esto, ahora voy a enmendarme yo, ¿me entiendes? Pero para el claro, diablo con toda la demás gente, o sea, que claro, se los come el león a ellos, ¿me claro, entiendes? Entonces, claro. en el cristianismo hacemos exactamente lo mismo. O sea, el bautismo se ha convertido exactamente en lo mismo. Yo era una persona, yo antes fumaba, tomaba, hacía droga, tenía 5 mujeres, tenía hijos en todos los pueblos. Entonces, me bautizo, muero a ese hombre y yo sigo siendo, entonces ahora yo no fumo, no hago droga, no tomo, no tengo 5 mujeres, pero sigo odiando y que se vaya, que se los come el león a la demás gente. ¿Me Claro, entiendes? Porque todos aquellos van a ser destruidos. Yo no, yo soy salvo. Todos claro, aquellos destruidos porque no creen en Dios y no han pasado por mi experiencia de bautismo. Pero claro. entonces el bautismo solamente me transforma a mí eh, externamente, por así decirlo. Es Uh un -huh. tipo de arrepentimiento externo de acciones, pero no cambia mi mente con respecto al mundo ni con respecto a Dios.
Sigo claro, siendo la misma persona con respecto a Dios y a veces hasta peor con respecto al mundo. Porque yo no sé tú, pero yo por lo menos he conocido personas, personas que antes del cristianismo eran ateas, digamos, ateas porque rechazaban a Dios, lo que sea. De repente, personas ateas que vivían en un barrio, por así decirlo, donde habían homosexuales. Y no tenía ningún tipo de problema de todos los días conversar con el homosexual, darle una taza de azúcar, una taza de café y lo que sea, ¿me entiendes? De mm, repente conocen el cristianismo, se bautizan, tienen la experiencia de enterrarse, a nacer una nueva vida y ahora no soportan vivir en un barrio donde hay un homosexual en la esquina. claro, Entonces ese es una aberración de Dios, ¿me entiendes? Entonces ya claro. ni le regala la taza de azúcar, ni le regala la taza de café y lo quiere convertir para que porque esté en pecado, ¿me entiendes? Mm, Entonces al contrario, lo hizo odiar más a la persona que estaba a su lado en vez de amarla mucho más. claro. No. Son las cosas como son. Anteriormente a esa experiencia, igual él era sectario en contra de los religiosos, cuando él fumaba, cuando él era mujeriego, etcétera, etcétera, no quería. Y ahora es sectario en contra de los otros. Lo que la experiencia no les da es un concepto de expander su mente a amar al prójimo, a incluir al prójimo en esa salvación. Y como tú bien dices, se toman estos versículos o esta experiencia como este es el sentido del arrepentimiento, este es el Ujú, sentido. ¿Por qué? Palabra de Dios. Por eso que vamos a agarrar el versículo y está escrito, entonces, ¿cómo hacemos en contra qué hacemos en contra de lo que está escrito? Si no se trata de ir de hacer algo en contra de lo que está escrito, se trata de entender qué es lo que se nos quiere decir y qué lecciones están, así como Jonás encontró lecciones fuera de Israel, nosotros tenemos que también, y se dio cuenta que Dios era más grande que el Dios solo de Israel, nos tenemos que dar cuenta que también Dios es más grande que solo el Dios de la Biblia. ujú, Si nos damos ujú. cuenta que Dios es más grande que el Dios de la Biblia y creemos que todo Dios puede, que todo el concepto de Dios puede entrar en versículos bíblicos, estamos en un enorme problema porque vamos a acabar xenófobos, racistas, ya no vamos a saber si hay que salvar a los niños o hay que matar a los niños, no vamos a saber, no vamos a saber qué hacer, si hay que levantar espada o no levantar espada. Siendo, yo además, para aquellas personas que todavía tienen ese concepto de está escrito y sueltan un versículo, para eso todavía nos deja el libro joyas joyas de la corona, podríamos decir así, que les tuerce que tuerce esos conceptos. Porque Jonás habla del Seol y el arrepentimiento ocurre en el Seol. El arrepentimiento, un arrepentimiento malo, un arrepentimiento que no es el correcto. De hecho, vemos dentro su corazón no ha sido arrepentido porque todavía está pidiendo por la destrucción por fuego del resto, pero no deja de ocurrir en el Seol. Claro, claro. O sea que mi pregunta entonces sería, bueno, pues entonces, si queremos usar esa estructura, entonces ¿qué pasa? ¿Que va a haber gente que va a ir al Seol y en el Seol se va a arrepentir? Ah, no, 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 pero es que aquí ese arrepentimiento, que no es el que nosotros creemos que sea el correcto, ¿ok? Porque cuando hacemos un análisis sociológico de lo que está pasando, vemos aquí el narcisismo de Jonás, vemos aquí el egocentrismo de Jonás, etcétera, etcétera. Pero si quieren, para aquellos que quieran ir por esa línea de ignorar el estudio sociológico y coger versículo por versículo, versículo, el arrepentimiento en sí, como ellos lo llaman, ocurre en el Seol. Exacto, exacto. No en vida, sino en el Seol. No, y realmente nosotros sacamos un concepto de arrepentimiento del libro de Jonás, pero el contexto no habla de arrepentimiento, ni menciona arrepentimiento, ni tiene nada que ver con arrepentimiento. O sea, la idea de arrepentimiento no está expresada en el autor, Claro, no es parte de lo que él quería transmitir, ¿me claro. entiendes? Nosotros en el cristianismo que le hemos dado un sentido de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nuestro arrepentimiento es cambio de acción, Mm. no cambio de mente. ¿Sabes de dónde viene también ese concepto? Desde el punto de vista sociológico. Desde el concepto en el cual tú
tu hijo o tu hija con 5 añitos hace algo que está mal, que él sabe que está mal, porque Ajá, tú le has dicho 1000 veces que está mal, le reprendes al respecto, él baja la exacto. cabeza, él baja la cabeza, dice perdón, papá, etcétera, porque se ha dado cuenta que igual lo ha hecho mal, pero como es un niño, al minuto a ti no se te ha olvidado, pero al niño sí. Al niño ya se le olvidó, porque el niño dice, bueno, pues ya está, mi papá me ama, mi mamá me ama, ya le dije perdón, estuve mal, pero tiene 5 años, tiene 4 o 5 años, entonces al minuto se le ha olvidado, entonces al minuto está jugando y está contento. Y nosotros que tenemos 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, eso nos recorcome por Ujú, dentro, porque a nosotros no se nos ha pasado todavía. Entonces ahí es cuando añadimos que el arrepentimiento tiene que venir con penitencia. ¿Por qué? Porque nos pone enfermos que ese niño, en la humildad de su niñez y en la simpleza de su niñez, haya pedido perdón, porque se ha dado cuenta que igual ha desobedecido, ha hecho algo que no tendría que haber hecho. Mamá le dijo que no comiera otra galleta y comió otra galleta, perdón, papá, y ya está. Y a los 30 segundos está disfrutando con un juguete. Y eso a nosotros nos reconcome. Nos dice, ujú. pues no le ha sentado, no se ha arrepentido correctamente. ¿Por qué? Porque si se hubiese arrepentido correctamente, no estaría contento. No, está contento porque ha creído que tú le has perdonado. Pero Claro. nosotros como adultos, no. Que, es, que vaya con cara largas. Que vaya con Que caras paso una largas. semana llorando. Que pase una semana llorando, que saque el látigo y se autoflagele el solo, etcétera, para que yo vea que realmente te has arrepentido. En realidad, lo que hemos hecho al arrepentimiento del niño le hemos puesto penitencia. Y a todo arrepentimiento más penitencia le hemos llamado arrepentimiento. Claro, claro. Una cosa que yo por lo menos saco de esta parte de estos dos capítulos, y creo que, bueno, lo que vamos a seguir en el capítulo 3 y 4 lo voy a reafirmar. Yo no digo que esa fue la intención que tenía el autor, pero por lo menos para mí, es la Uh -huh, intención que yo saco acá, o la que yo logro ver aquí, es que ah, el autor está expresando de que Dios ama a los gentiles, Dios ama a Nínive, Dios quiere salvar a Nínive, siempre le interesó a Nínive, siempre se preocupó por Nínive, pero si Nínive no es salva, no es por cuestión de Dios, sino porque el pueblo que escogió para salvarlo no quiere salvarlo. ¿Me uh -huh, entiendes? uh -huh. O sea, tú te encuentras ese contraste, un Dios que constantemente quiere salvar a Nínive. Comienza la historia diciendo que ve a Nínive a predicarle, porque esto, ¿me entiendes? Constantemente quiere ir a Nínive, pero te encuentras que el medio, que fue ese pueblo escogido para bendecir a las naciones, no le interesa ser bendición para Nínive. Uh -huh. Entonces, si lo llevamos a nuestro tiempo hoy, y lo llevamos al cristianismo, que somos los elegidos por Dios, o el pueblo para evangelizar a todo el mundo, llevar el evangelio a todo el mundo para que se venga el fin, porque es que el mundo no es salvo. No es por Dios, Claro, sería por nosotros los cristianos, o los que nos claro. llamamos cristianos, ¿me entiendes? Que no Tú, queremos realmente que se salve la gente, porque para que se salven tienen que ser como nosotros, y no nos damos cuenta que al hacerlo como nosotros, los hacemos 1000 veces más hijos del diablo, como decía claro, Jesús, ¿me entiendes? claro, O sea, peores que nosotros. Porque claro. imagínate, si convertir a una persona al cristianismo luego es odiar al homosexual, es odiar al borracho, es odiar al drogadicto, es odiar a la prostituta, entonces mejor que no sean cristianos, que sigan en la calle, pues. Claro. Claro, claro. Y a mí me viene una imagen en la cabeza, ¿no? Y es la imagen de Jesús con el grupo de todos los repudiados del cristianismo o de la religión del cristianismo, porque no es lo mismo, ah, con todos los repudiados y con su manto sobre ellos y diciéndoles, aquí estamos, aquí estáis todos los perdidos. Estamos aquí todos los perdidos y todos los perdidos estáis aquí. Dice, oye, pero ¿y cómo es que no estamos destruidos? Dice, no, pero aquí os tengo para que los otros se sientan bien. Para que los otros se sientan bien, os tengo que sacar de la vista de ellos, porque el ellos veros a vosotros les sube la sangre. Entonces, para que ellos puedan entrar en su cielo, os tengo que apartar de ellos, que no os vean, porque si os ven, su cielo deja de ser su cielo. Entonces, para crear el cielo
de el religioso cristiano, bien sea Jonás y su pueblo, o bien sea el cristianismo y su pueblo, en esa religiosidad me refiero. No me refiero a aquellos que humildemente aprenden del pie de Jesús, sino al cristianismo formado por los hombres. Para que ese cristianismo tenga su cielo, Jesús tiene que coger al resto y quitarlos de enfrente de ellos, porque si no, no van a poder disfrutar de su cielo. Así Entonces, mismo. cuando hablan de el cielo y el infierno, en realidad estamos hablando como que de dos cielos. El cielo limpio de todos los parásitos, etcétera, y luego el otro cielo, el cielo donde está Jesús disfrutando con esos parásitos. Así mismo. Y Así digo mismo. parásitos entre comillas. Oscar, hay una cosa que yo estuve analizando esta semana sobre esto de los 3 días y 3 noches, que por lo menos fueron preguntas que me vino a la mente para analizar qué se estaba refiriendo Jesús con la señal de Jonás. Ah, y por lo menos yo me hice 3 preguntas que para mí son importantes para identificar qué es la señal de Jonás. Y las preguntas que yo me hice que es, ¿cuál es el propósito de una señal? Uh-huh. ¿Para qué son las señales? ¿Cuál es el propósito? La otra pregunta es, ¿para quién era la señal? ¿Era para Jonás o era para los ninivitas? O sea, porque Jesús está tomando la señal de Jonás como referencia. O Uh-huh. sea, en el contexto de Jonás tuvo que pasar algo que Jesús ahora lo está tomando como referencia para algo que va a pasar en su contexto o en la parte de su historia. Uh-huh. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el tiempo de Jonás? Con la señal de Jonás. ¿Cuál fue la señal que recibió Jonás? ¿O la señal fue para Jonás o la señal fueron para los ninivitas? ¿Me Uh-huh. entiendes? Y la tercera pregunta es, ¿qué señal vieron los ninivitas? ¿Qué señal? Eso, ¿Cuál? ¿Qué señal? vieron los ninivitas. Ajá. ¿Cuál fue la señal que vieron ellos? ¿Me Uh-huh. entiendes? Porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, el texto donde Jesús dice la señal de Jonás, es en Mateo 12, 39, él dice, primero dice el 38, entonces le dijeron algunos escribas y fariseos, maestro, deseamos verte hacer alguna señal. Uh-huh. Ahora la respuesta de Jesús es, esta generación mala y adúltera demanda señal, pero no les será dada otra señal que la del profeta Jonás, ¿verdad? Y ahora Uh-huh. dice en el 40, porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En primer lugar, corazón de la tierra, solamente se habla acá. Eso no es una expresión que aparece en más ninguna otra parte de la Biblia. Nadie tiene la más remota idea de qué significa el corazón de la tierra. Porque no tienes otro punto de referencia. Pero no tienes otro punto de referencia dentro de la Biblia. O sea, Uh-huh. tú tienes el corazón de los mares, que está en Jonás, Uh-huh. pero del mar a tierra hay una gran diferencia. No Uh-huh. es lo mismo, porque Jesús no descendió al mar, Jesús Uh-huh. descendió al corazón de la tierra. Y si tú te miras literalmente donde fue enterrado Jesús, fue una cueva que estaba sobre la superficie de la tierra, ni tan Uh-huh. siquiera enterrado en la tierra. O Uh-huh. sea, ni Uh-huh. manera de decir que a Jesús lo enterraron en la tierra y fue el corazón de la tierra. Claro. Ahora, cuando estás hablando la de esto, tal pareciera que la señal de Jonás no fue para Jonás, sino para la generación mala y adúltera. ¿Sí o no? Uh-huh. Sí. Ese es el contexto en que Jesús dice que la señal de él es como la de Jonás, que va a ser dada para la generación mala y adúltera. Claro. Ahora, eso quiere decir que en la historia de Jonás, quienes vieron la señal fueron los ninivitas. Uh-huh. Ellos vieron la señal. Ellos fueron los que entendieron la señal y fueron salvos por esa señal, por así decirlo. Uh-huh. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo los ninivitas se enteraron de que Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro de la barriga del pez? ¿Cuándo se enteraron ellos? Sí, en ningún momento. A los No. ninivitas nunca se le dijo. Jonás no entró diciendo, yo estuve 3 días y 3 noches metido en la barriga, en el Claro, vientre de un claro, pez, claro, y ahora Dios me sacó para que eso le sirviera de señal. No. O claro. sea, ellos ni idea de la experiencia que tuvo Jonás antes de Uh-huh. entrar a Nínive. Claro. Ellos lo único que vieron fue a un hombre, profeta de Dios, decir, ustedes se van a destruir todos porque Dios los quiere destruir. Punto. Claro. Ellos nunca en su arrepentimiento, en lo que ellos hicieron para buscar a Dios, nunca estuvo los 3 días y 3 noches que Jonás estuvo dentro del vientre del pez. Uh-huh. ¿Me entiendes el punto que Sí, quiero, sí. que quiero Sí, llegar? sí, 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 Entonces, sí.
las 3 noches, los 3 días y 3 noches no fue la señal. Claro. Yo no puedo tomar eso como la señal para la generación mala y adúltera. Ujú. Tiene que haber otra cosa. Y por lo menos lo que yo entendí, cuando yo sigo leyendo, en Mateo 12, verso 41, mira lo que dice Jesús. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí hay uno mayor que Jonás. Esa es la señal. O sea, la señal era la predicación de Jonás dentro de Nínive, Ujú. que los llevó a arrepentimiento y a creer en un Dios que los amaba y los iba a perdonar. Ujú. Jesús vino a una generación a predicarles de un Dios que los amaba, que los iba a perdonar, y los ninivitas, que no eran pueblo escogido, se arrepintieron, mientras que el pueblo escogido no se estaba arrepintiendo con Jesús, que era el Hijo de Dios. ¿Me Y entiendes? fíjate que aquí hay uno que es más grande que Jonás, porque el Exacto, mensaje de Jonás había que interpretarlo entre líneas para llegar al arrepentimiento. ¿Por qué entre líneas? Porque Jonás no estaba diciendo arrepentiros y no os quemará. Él estaba diciendo en 40 días os va a quemar. exactamente. Había que leer entre líneas, pasar el filtro que Jonás, el filtro humano que Jonás tenía enfrente de sus ojos para con ellos y ir directamente a lo divino, podríamos decir, o al mensaje por encima de Jonás, alguien más grande que Jonás, y entender que si eran buenos los unos a los otros, no iban a ser destruidos, que luego ya hablaremos cuando lleguemos a ese capítulo al Ujú. respecto de qué significa de ser destruidos dentro de ese concepto, pero tenían que ver más allá de Jonás, porque en realidad no bajaron los brazos y dijeron, ok, en 40 días vamos a ser destruidos. Algo Exacto. hicieron Ujú. más allá, por encima de Jonás, que les llevó a cambiar sus caminos. Claro. No es que Fíjate, Jonás en su predicación se lo estuviera pidiendo. Entonces, fíjate, fíjate como Lucas, cuando Lucas habla también de la señal de Jonás, fíjate el contexto que Lucas da. Es muy mm, diferente al de Mateo, porque mm, Lucas no menciona los 3 días y las 3 noches. mm, Cuando Lucas habla de la señal de Jonás, él dice, Lucas 11, 29 en adelante, dice, cuando aumentó la multitud, Jesús empezó a decir, esta generación es mala, pide una señal, pero no le será dada otra señal que la de Jonás. Y ahora dice cuál es la señal de Jonás. Dice, como Jonás fue señal para los ninivitas, así será el Hijo del Hombre para esta generación. Lo dice mm, claro, o sea, Lucas no está hablando de 3 días y 3 noches como señal. Lucas claro, está hablando de la persona de Jonás, fue señal para los ninivitas. ¿Por claro, qué? Porque él era profeta de Yahweh, del claro, Dios de los cielos y la tierra. Y como profeta del Dios de los cielos y la tierra, fue enviado ahí para que ellos fueran salvos claro. por Dios. Mm, Pero entonces ahora viene Jesús y dice, yo voy a ser igual para ustedes, para esta generación. No está hablando de la generación por venir, del tiempo del fin, está hablando ujú, para esta generación. Yo voy a ser para ustedes señal como lo fue Jonás para los ninivitas. claro. ¿Por qué? Porque yo soy el Hijo de Dios, yo no soy un profeta, yo soy hijo de Dios y yo vengo acá para predicarles que hay salvación. La Esa es la señal, señal de Jonás. la señal de Jesús, que no vino aquí a juzgar, Jonás sí fue con juicio en él. Jesús vino no a juzgar, sino a salvar. Por eso es más grande que Jonás. Pero incluso en la historia de Jonás, la finalidad de ese libro nos está dando precisamente cuál era la función. Cuando vemos que Ninive está a salvo, no es el plan B de Dios, es el plan A de Dios. La salvación de Nínive es el plan A, no es el plan B. Por lo tanto, Ujú. el motivo principal por el cual Jonás es enviado allá no es para destruir a Nínive, sino para salvarla. Entonces, el motivo principal... Y el final de la película, ¿cuál es? ¿Que fueron destruidos o fueron salvados? Que fueron salvados. Ese es el final de la película. Entonces, si Jesús es más grande y es mayor señal, ¿por qué seguimos predicando un Jesús que va a venir aquí a destruir a todos? Exacto, exacto. Estamos cambiando no solo la señal, sino el propósito final que esa señal alcanza, incluso en alguien tan torcido como Jonás.
alcanza el plan A de Dios, pero alguien por encima de Jonás, en lugar de alcanzar el plan A para la humanidad, va a alcanzar el plan B para la humanidad, que es destruirlo. No tiene sentido. Claro, claro. Ahora, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo, ni las personas que están escuchando tienen que estar de acuerdo conmigo. Pero aquí en los evangelios mismos te das cuenta de muchas veces cómo los libros son, van siendo moldeados por las generaciones que van pasando. ¿Me entiendes? De los escritos, cuando fueron tomados, van añadiéndosele cosas y parte a la versión. Y un ejemplo es este, por ejemplo, cuando tú miras lo que dijo Jesús, que dice, esta generación mala de último, en Mateo 12, que dice, pero le será la señal del profeta Jonás, y dice, como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Jesús en ningún momento dice que él va a resucitar al tercer día. No hay manera de que tú saques la resurrección de Cristo de estas palabras. No hay manera. No hay absolutamente manera. Ni las personas que lo escucharon me puedes decir que entendieron que Jesús estaba diciendo que él iba a ser resucitado al tercer día. No hay manera. Porque si no, los discípulos no se hubieran quedado desconsolados cuando Jesús murió. Y ninguno de ellos estaba en la tumba esperando la resurrección de Cristo. Ninguno. Todos dieron a Cristo por muerto, Jesús murió, murió. Nos quedamos sin maestro. A llorar ahora, porque no tenemos qué hacer. ¿Quién nos va a cuidar ahora? ¿Me entiendes? Nadie estaba esperando, o sea, los discípulos que estaban íntimamente con Jesús nunca captaron la idea de la resurrección a los 3 días. Nunca. No lo captaron con esta señal de Jonás, tampoco lo captaron cuando Jesús dijo que si destruyen este templo yo lo levantaré en 3 días. Tampoco lo captaron ahí. No lo captaron, Alex, ni siquiera cuando María Magdalena entra en las mujeres Exacto. entran y dicen, ni siquiera ahí. Exacto. Ni Ni ahí siquiera ahí lo todavía. captaron. Ni ahí. Ahora, fíjate lo que pasa acá. Unos capítulos más adelante de Mateo. Mateo 27. Dice, cuando van después de la muerte de Jesús, van los fariseos a Pilato para pedirle que den guardias extras para cuidar la tumba de Cristo. Ahora, mira lo que dice Mateo aquí, que dicen los fariseos. Dice verso 63. Y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aún vivía, o sea, cuando aún vivía Jesús, aquel engañador dijo, después de 3 días resucitaré. ¿Cuándo Jesús dijo eso? Jesús nunca dijo que iba a resucitar después de 3 días. Él habló en señales, porque los discípulos que estaban con Jesús tampoco entendieron que Jesús resucitaría. Entonces ahora me estás diciendo que los fariseos entendieron claramente que Jesús estaba diciendo que iba a resucitar y por eso le pidieron guardia extra a Pilato para cuidar la tumba de Jesús. ¿Me entiendes el punto que quiero llegar? Sí. O sea, Las mujeres el día de la resurrección no están allá yendo a la tumba. Claro, para ver al maestro al maestro. resucitado. Claro. ¿Me entiendes? Van a ver a un muerto. Claro. No a llorar a un muerto van, más bien, ni tan siquiera a verlo, porque ellas no tenían intención de mover la piedra. Van a llorar a un muerto y no a ver un maestro resucitado. Y ahora tú me estás diciendo que los fariseos, que cuando Jesús les dijo, cuando se destruye este templo, levantaré de nuevo, empezaron a entender que hablaba del templo físico y no de su cuerpo. Ahora ellos entendieron de que Jesús va a resucitar al tercer día. Claramente, o sea, nadie tiene que estar de acuerdo conmigo, pero claramente esto fue añadido luego por una mentalidad que entendió de que Jesús resucitó al tercer día. Por lo tanto, tienen que poner esto dentro del texto para ponerlo de una manera profética. Tú no tienes que estar de acuerdo conmigo y las personas tienen que estar de acuerdo conmigo. Pero para mí, esa es la intención que yo veo aquí en el autor, en la persona que escribió esta parte. Porque no lo ves reflejado en la ideología de los discípulos que estaban con Jesús. Ninguno de ellos esperaba la resurrección de Jesús. Ninguno. Pues claro. Si los que caminaban con Jesús no entendieron ni esperaron nunca la resurrección de su maestro el tercer día, ¿cómo tú me vas a decir que los fariseos sí entendieron de que Jesús dijo claramente que iba a resucitar el tercer día? Claro, claro. Y fíjate que eso ya abre una nueva caja de Pandora, porque ahora estamos hablando de, precisamente, sociológicamente hablando, de que eso sí se puede hacer. Sí se puede. De hecho, en primera de Juan, capítulo 5, hay unos versículos en los cuales están claro que fueron añadidos en relación a
hay tres en el cielo, hay tres en la tierra, etcétera. Ajá, No quiero poner mucho énfasis en ello, pero está claro que fueron añadidos después. Entonces, claro, ahí decir, no, pero entonces gente está añadiendo, quitando y añadiendo cosas y conceptos en las escrituras. Sí, se llama el estudio sociológico del ser humano en su construcción de Dios. No Dios, no Dios haciendo al hombre a su imagen, sino el hombre haciendo a Dios a su imagen. Oye, Alex, por estoy mirando supuesto. aquí la hora. ¿Qué te parece si dejamos pensamientos para las preguntas y respuestas? Sí, 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 sí. Para un tiempito, porque si no se nos va a poner muy largo el vídeo en YouTube. Y queremos que evidentemente que todos lo vean hasta el final. Eh, Vamos ahora a cortar la grabación en un segundito y vamos a dar tiempo a abrir las cámaras.